Bienvenido. Estás escuchando North Phoenix Español. Únete a nosotros en persona cada domingo a las 10:30 de la mañana o búscanos en nphx.church/español. Esperamos que este mensaje sea de bendición. Aquí estamos, aquí Dios nos tiene por un propósito, ¿verdad? Y por cierto, hoy tenemos casa llena, mire a su alrededor. Mire, si no ha tenido la oportunidad de ver ahí al que está a la par, dígale por favor, qué bueno que estás aquí, Dios tiene un propósito en su vida. Dele la mano acá. Tal vez por ahí alguien nos visita por primera vez. Entonces, esa bienvenida cálida, ¿verdad? Como siempre hace la diferencia en nuestras vidas. ¿Cuántos están disfrutando del mundial? Uy, hijuela. Miro algunas caras largas. A ver, yo entiendo que hay, a ver, ¿dónde están los hermanos colombianos por aquí? Y lo sentimos más, de verdad. Un pasito, ¿no? Para dar ese salto de calidad. ¿Dónde están todos los hermanos mexicanos acá? ¿Dónde están? Jugaron como siempre. Los estaba testeando. Es que ese dicho ya lo tienen bastante. Ay. Algún día va a llegar el cuarto partido, no se preocupen. Algún día. Estuvo cerca. Yo por cierto. Ahora, a mí me ha tocado que pedirle perdón al Señor estos últimos días porque yo estaba maltratando al árbitro. Decía, árbitro, tal por acá. Pero bueno. No, pero yo creo que todos nos gusta, ¿no? A ver, todos los que venimos de Latinoamérica, nos encanta el fútbol, nos encanta esa pasión, ¿verdad? Y los deportes tienen eso que, aunque no lo crean, nos enseñan muchísimas lecciones. Muchas lecciones. Por cierto, yo cuando estaba chico, a ver qué se recuerda, ¿no? Cuando de repente por ahí uno hacían algún tipo de, en Guatemala le decimos chamusca. No sé cómo lo dicen en México, cascarita. ¿Okay? O de repente no se armaba ahí algún tipo de partido entre un barrio y el otro, y entre ahí los chicos del barrio, ¿no? Entonces, como todos nos conocíamos, ¿verdad? Y no había entrenador, no había árbitro, no había absolutamente nada. Habían ahí chicos que simplemente querían jugar al fútbol. Entonces, de repente, o sea, uno sabía quién eran los chicos que jugaban mejor. Y entonces siempre eran dos, ¿no? Y decía, no, aquel, a ver, tú para allá. Y tú para acá, ahora tú escoge a los 11 que van a jugar contigo y tú aquí los otros 11, ¿no? Y entonces empezaban a voltear a ver a los que estaban y decían, no, pues yo quiero a ok, perfecto. Y yo quiero a aquel. Y así, ¿no? Y así se empezaba a formar el equipo. Y aquí, y entre ese montón, habíamos aquellos que de repente nos creíamos buenos, pero que en realidad no éramos buenos. Y eran los últimos que se quedaban para que los escogieran. Me pasó solo a mí o también a alguno de ustedes por aquí. Decía, no, a ver, pues no está completo el equipo, por aquí está Kevin. Y entonces aquello, no, mejor, mira, preferimos jugar con 10. En serio, no, pero mira, agárralo en que sea de repente por ahí una de esas, ¿no? Una chiripa. Y hace algo, no, es que tiene 2 pies izquierdos, mira que le pega acá y la pelota agarra para allá. Pero bueno, fuera de broma, la vida de repente se torna así. De repente vas caminando por esta vida y vas sintiendo como que siempre hay gente que siempre gana. Siempre hay gente que por alguna razón llega primero. Y ya vemos hay esas personas que, por ejemplo, de repente dicen, ¿cuándo me va a tocar a mí? No puede ser que todo el tiempo llegue de último. No importa el esfuerzo que le ponga, siempre me toca ser el último. ¿Cuántos se han sentido así? Y ahora lo que pasa también que las redes sociales no ayudan en nada. Son buenas para algo, pero para otras son malas. Porque desgraciadamente uno empieza a ver que quizás la vida del otro le está yendo mejor.
Entonces uno empieza a compararse con su propia vida y dice, yo estoy estancado en este mismo lugar, nadie me mira, no soy relevante en ningún lugar, nadie quizás me tome en cuenta. Entonces empiezas a ver que la vida le sonríe al otro, pero a nosotros siempre la llevamos la de perder. Nunca pasamos al quinto partido. Entonces, cuando nosotros empezamos a comparar nuestra vida con los demás, obviamente cierta frustración, ¿no? Cierta decepción. Porque pensamos, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo voy a ser yo? Yo comentaba con el pastor esta mañana y le decía que nosotros vivimos en una cultura yo-yo. ¿Sabes qué es el yo-yo, no? Que por cierto, andaba buscando uno, pero no lo pude encontrar. Pero vivimos en una cultura yo-yo. Yo quiero ser el primero. Yo quiero ser siempre lo mejor para mí. Yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y empezamos al yo, y yo, y yo. Y todo el tiempo es yo. Todo el tiempo es yo. Ahora, uno pensará, ¿será que es cuestión de esta cultura? No. Eso ha pasado así siempre. Porque el ser humano tiene eso de que siempre va a querer el beneficio para sí propio. Eso no es de ahorita, eso no estamos viviendo, ahorita lo vemos, pero eso no es de ahora, eso ha sido de siempre. En los tiempos de Jesús también era algo que estaba presente. De hecho, hemos venido estudiando el libro de Mateo, que por cierto había sido una gran bendición, espero que también para ustedes igual, porque hemos aprendido muchísimo. Pero si algo hemos notado que es el común denominador en todo este estudio es que habían aquellos en los que nacían quizás en un lugar privilegiado, por así decirlo, entonces eso siempre como que la llevaban a de ganar. Los fariseos, los escribas, todos estas personas que pertenecían a cierto grupo social, económico, ellos siempre llevaban la de ganar. Entonces, la mentalidad que ellos tenían era, yo voy a esforzarme, voy a trabajar, y muchos de ellos, de hecho los escribas, eran esos que guardaban la ley. Ellos pensaban que todo lo que ellos hacían agradaba a Dios. Y se esforzaban y ponían la ley en práctica e inclusive castigaban a aquellos que no cumplían con la ley. O sea, era a rajatabla. O la cumples o hay consecuencias. Entonces, estos grupos tenían esa idea distorsionada, decían ellos. De hecho, estos tipos cuando entraban a las sinagogas eran los que iban bien vestidos. Ellos se vestían de una manera para poder diferenciarse del montón. Ellos eran los que agarraban los primeros lugares acá, y la gente que todo el tiempo estaba marginada, aquellos que, como le decía antes, quizás no daban una, se sentaban ahí atrás. Y en algunos casos, sentarse era un privilegio. La mayoría de ellos estaban parados ahí atrás. Mientras todo el mundo acá, esa gente de alcurnia, se sentaba al frente. Y Jesús viene a enseñar algo que es en contra de esa mentalidad. Él vino a romper el molde. De hecho, Él vino, dice, no para Él no vino acá para sanar a los sanos. Él vino para estar con los que más lo necesitaban, ¿verdad? Aquellos que siempre la han llevado de perder, aquellos que nadie los ha escogido para nada, que su vida pensaba que no tenía absolutamente nada de valor. Y Jesús vino y dijo, yo vine por ellos, no por los que se sientan acá al frente. Él vino a romper totalmente las normas de lo que esa cultura pensaba. Entonces, Él tiene 12 discípulos que viene caminando con ellos ya 2 años y medio.
les viene enseñando, les está diciendo que ellos también, sin querer, porque la realidad era de que estos tipos, si no se recuerdan ustedes, la mayoría de ellos eran ¿qué? Pescadores, eran recolectores de taxes, de impuestos. Algunos de los que seguían a Jesucristo eran parte de ese grupo que nadie quería. O eran tipos como en el caso de Mateo, que era recolector de impuestos, que también no lo querían simplemente porque él había traicionado sus raíces. Entonces acuérdense que los fariseos siempre criticaban a Jesús porque él estaba con esta gente. Y es ahí cuando él les dice, es que ustedes no entienden, yo vine por ellos, no por ustedes. Yo vine por aquellos que me necesitan, no por los que dicen, yo tengo el control de mi vida. Entonces, los discípulos que vienen caminando con Jesús, Jesús les quiere imprimir en el corazón que entiendan que el reino de los cielos es completamente distinto a lo que ellos conocen. Entonces, para hacerlo, les cuenta la siguiente historia, que la encontramos en el capítulo de Mateo, capítulo 20, versículo 1. Por cierto, Jesús era el maestro de maestros. Él cuando enseñaba y captaba la atención de todo el mundo. Noten que él siempre usaba parábolas, historias para describir algo que él quería dejar entender. Entonces la siguiente historia viene completamente a romper el molde, a distorsionar lo que la gente en ese entonces pensaba. Estos van a ser los primeros y aquellos los últimos. Y Jesús les cuenta la siguiente historia. Porque el reino de los cielos, dice, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y viendo convenido con los obreros en 1 denario, los envió a su viña. Es decir, Jesucristo está contando que hay un hombre que necesita gente para ir a trabajar a su viña y le dice, yo te contrato por un día y te voy a pagar tanta cantidad. Versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Estaban haciendo nada aquellos. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. Acuérdense de esa frase, les daré lo que es justo. Si quieren, subráyela ahí en sus Biblias. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo, dice. Y saliendo cerca de la hora 11, es decir, ya para terminar el día de labor, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Y ellos les respondieron, porque nadie nos ha contratado. Les pasó lo que les pasó a mí, ¿no? Que nadie lo quería escoger allá en el equipo. Porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Otra vez, y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal o la jornada. Comenzando desde ¿quién? Comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y aquí es donde viene y Jesús empieza, y aquí entonces se va a poner la cosa color de hormiga, porque ¿verdad? Ya ustedes anticipan lo que se viene, ¿no? Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno ¿un qué? 1 denario. Al venir también los primeros pensaban que habían de recibir más, pero también ellos recibieron 1 denario, lo mismo. Les tocó exactamente lo mismo. Y al recibirlo, ¿hicieron qué? Murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales que a nosotros.
que hemos soportado la carga del calor del día. Él respondiendo dijo a ellos: amigo, no te hago agravio, es decir, ¿por qué te enojas? ¿Por qué estás molesto conmigo? ¿Que no tú y yo convenimos en un denario al principio del día? ¿Por qué te enojas conmigo si ya habíamos quedado en ese trato? Toma lo que es tuyo, versículo 14, y vete, le dice. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Es decir, si yo quiero pagarle al que trabajó una sola hora, con todo el respeto, a ti no te incumbe. Porque yo ya había quedado contigo en que tú ibas a ganar un denario, trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Yo contraté a este a las 4 de la tarde y a mí se me plació, así se dice, plació, darle lo mismo que a ti. Pero ¿por qué tú te enojas si yo había convenido contigo eso? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero darle a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Es decir, a mí se me place la gana darles, yo se lo voy a dar. O tú tienes envidia porque yo soy bueno. Ahí Jesús está entendiendo las emociones del corazón de la gente que está presente, porque déjeme hacerle la misma pregunta que Él les dijo a él. Y esto es en serio y quiero que me levanten la mano siendo sinceros. ¿A cuántos se les hace justo que los que empezaron a trabajar a las 6 de la mañana y terminaron a las 4 de la tarde, y hay unos que llegaron 2 horas después, la última hora, ganen exactamente lo mismo? A mí no se me hizo justo. ¿A ustedes? No, pero sean sinceros. Porque es que es la única manera de aprender. La única manera de examinarte en nuestro corazón. ¿A cuántos se les hizo injusto que los tipos que llegaron a la última hora deberían de ganar menos? Levanten la mano. Y el que no está mintiendo. El que no está mintiendo. Y de acá arriba no se me escapa nadie, ¿eh? Acá las tengo a todos acá. Jesús le dice en el versículo 16: así que los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Hermanos, quiero que me entiendan algo. Para todos aquellos que estaban escuchando este mensaje, que nunca habían tenido la oportunidad ni siquiera de acercarse a un altar, a estar en la presencia del Señor, porque siempre acuérdense que en ese entonces resulta que para usted poder llegar al templo, para poder acercarse al altar, usted no podía hacerlo por mérito propio. Usted tenía que ir a un sacerdote, y este sacerdote, usted llegaba y le decía: yo vengo acá a presentar mis pecados, pero también vengo a presentar mi sacrificio. Por favor, llévaselo al Padre, a Adonai, que acepte mi sacrificio en pos de mi familia y de mis pecados. Entonces, esta gente no tenía esa conexión con Dios, que anhelaban quizás. Y entonces ellos veían que la presencia del Señor bajaba, pero ellos no estaban cerca. Hablando en el ámbito cristiano. Porque toda la vida pasaron así, pensaron: yo no tengo oportunidad quizás para trabajar en el reino del Señor. Eso nos pasa muchas veces a nosotros acá en la iglesia. Que uno pensamos tal vez que porque no tenemos lo que se requiere, no podemos servir en la iglesia. Y la realidad es, Dios no anda buscando gente capacitada. Dios busca gente con un corazón sincero. Y esa es la diferencia entre los fariseos y la gente y los discípulos que Dios escogió. Porque Él ve el corazón, no tu intelecto. Pedro, un pescador, que para en ese entonces un pescador era acá un jornalero, por así decirlo. Y como la costumbre era, hay que codearse con la gente de alcurnia. Y Jesús viene y empieza a llamar a gente que nadie había tenido la oportunidad. ¿Cuántos dan la gloria a Dios por eso? Por favor.
Entonces, el primer punto de este párrafo de la palabra del Señor que a mí me llamó la atención es este: la gracia de Dios rompe nuestros conceptos de justicia. La gracia de Dios rompe nuestros conceptos de justicia. ¿Por qué? Porque ustedes anteriormente todos levantaron la mano y dijeron: a mí no se me hace justo que los que trabajaron más hayan ganado exactamente lo mismo que los de las 2 horas. Amén, ¿verdad? Pero la gracia de Dios viene a romper todos esos conceptos. Lo que a mí me parece justo, para Dios es como es. Y les quiero leer este párrafo entero porque no me lo pude memorizar todo, pero dice más o menos así. Dice, la parábola de los obreros de la viña nos confronta, dice, con una realidad que muchas veces nos cuesta aceptar. Es decir, la gracia de Dios no funciona según la lógica de la justicia humana. Mis pensamientos no son tus pensamientos, le dijo Dios a Isaías. Mis formas no son tus formas. Dice, nosotros solemos pensar que quien trabaja más merece recibir más. Pero Dios nos recuerda que en su reino, acuérdense el versículo 1 del 20, dice, ¿pero en qué dice? Pero en el reino de los cielos. Y esa es la clave, porque nosotros miramos todo en el reino terrenal. Los discípulos, todos ellos pensaban exactamente lo mismo. Ellos no miraban más allá. Ellos no podían comprender cómo es posible que Jesús está enseñando este tipo de enseñanza que va en contra de todo lo que hemos creído toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque ellos miraban lo terrenal, no lo espiritual. Y Jesús venía a enseñarles lo espiritual, no lo terrenal. Y ahí está la clave. Dice, los obreros que llegaron primero creyeron tener más derecho a recibir una recompensa mayor porque compararon su esfuerzo con el de los demás. Hermanos, y aquí es donde ahora sí yo quiero hablar a nuestra iglesia, a nuestro cuerpo acá en North Phoenix en español, porque desgraciadamente quizás muchas veces nosotros quizás caemos en este mismo pensamiento sin querer o algunas veces queriendo. Dice, sin embargo, el dueño de la viña les respondió que no había sido injusto con ellos. Les había dado exactamente lo que había prometido. Lo que le molestó no fue recibir menos, sino que otros recibieran la misma generosidad. Así actuamos muchas veces cuando medimos nuestras bendiciones, cuando medimos las bendiciones de Dios comparándonos con otros. Si Dios nos tratara únicamente con justicia, todos estaríamos ¿qué? Condenados, muertos. Pero gracias a su amor eterno, Él nos trata con gracia. La salvación, dice, no se gana por los años que llevamos en la iglesia, por el ministerio que desempeñamos o por las obras que hacemos. Es un regalo inmerecido que Cristo compró con su sangre. Por eso dice, en lugar de comparar nuestra bendición con los de otros, debemos dar gracias porque Dios ha sido infinitamente bueno con nosotros. Dios ha sido infinitamente bueno con todos los que vienen a Él. En el reino de Dios, la pregunta no es, dice, ¿qué merezco? Sino, ¿cuál grande es la gracia que Dios ha tenido conmigo? Hermanos, la justicia de Dios nos daría lo que merecemos,
que es que muerte eterna, porque es la realidad. Pero la gracia, hermanos, de Dios nos da lo que jamás podríamos merecer. Es decir, no importa, porque no es por mérito propio que Dios, que has obtenido una salvación. Nuestra hermana que se acaba de bautizar lo entendió. Ella entendió que la gracia de Dios, que la gracia de Jesús, que murió en la cruz del Calvario, que Él sacrificó su vida por ella y que no hay absolutamente nada que ella pueda hacer para poderse salvarse a sí misma. Por eso el acto de obediencia del bautismo. Por eso es que tomamos ese acto, porque nosotros venimos y decimos: Jesús, hasta aquí yo he tratado de hacerlo basado en mis propios esfuerzos, pero no ha trabajado, pero no puedo. Cuando venimos a Jesús y finalmente nos postramos ante Él y le decimos: Señor, toma el control de mi vida, ahí es cuando Dios empieza a obrar en tu vida y en la mía. Cuando reconocemos que no es por nuestro entendimiento, no es por nuestra inteligencia o por esfuerzo, es simplemente la gracia de Dios. Al principio lo decía, las comparaciones con otra gente son muy peligrosas, porque quizás empezamos a pensar y decimos: no puede ser, yo llevo todo el tiempo acá en la iglesia, trabajo y hago esto, hago lo otro, y sirvo acá, y sirvo acá, y sirvo acá, y de repente por acá hay una gente que tal vez no hay tanto, y ¿cómo es posible que a esa persona le vaya mejor que a mí? Yo sé que es difícil, pero es la realidad. Eso lo pensamos mucho. Ese es Satanás hablando a tu oído. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Satanás: aléjame de ti, Satanás? Pero era Pedro hablando. Era porque Satanás viene y pone esos pensamientos en tu cabeza. Y lo peligroso es cuando de esos pensamientos acá, y le das y le das y le das, y de aquí bajan aquí. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que de lo que está en el corazón habla la boca. Por eso es que muchas veces nosotros empezamos a murmurar o empezamos a poner complaint. Mire lo que dice Filipenses 2 del 3 al 5. Dice: Dios ama a un servidor alegre. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores ¿a qué? A él mismo, anteponiendo tus necesidades por los demás. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también que en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer exactamente eso. Él vino a lavar los pies de sus discípulos. Él se despojó de toda gloria, se despojó de toditito privilegio, absolutamente de todo. El rey del universo, imagínense, el rey del universo, el Dios de dioses, se despojó de absolutamente todo y llegó aquí. Inclusive vino a morir, y muerte de cruz, que era humillante, y eso lo vino a hacer por cada uno de ustedes y por mí. ¿Cómo no seguir el ejemplo de Jesús? ¿Cómo no seguir el ejemplo de Jesús? Versículo 20. Ahora imagínense, después de esa lección tan increíble que Dios les dice a los discípulos, escuche bien lo que pasa. Versículo 20. Petición de Santiago y de Juan. Escuche lo que pasa. Escuche increíblemente el ignorancia, quizá por así decirlo, o no tener el tacto realmente de ver lo que Jesús está tratando de comunicar a sus discípulos. Porque escuche la petición que le hace Jacobo y Juan.
Escuche bien, después de lo que les acabo de decir, que Él mismo les dice que yo vine para servirles, no para ser servido, y quiero que ustedes me sigan mi ejemplo, porque yo vine a morir por ustedes, aunque ustedes no lo merezcan, pero es por gracia. Imagínense lo que les dice, imagínense la pregunta de Santiago y de Juan, que por cierto, no la hizo él. No tuvieron ni siquiera el valor ellos de irle a preguntar a Jesús la pregunta, le pidieron a su mamá. Ahora mi esposa no está acá, pero ella sabe que yo a mi hijo, por cierto, le digo Raymond. Se llama Andrés, pero le digo Raymond. Hay un programa en inglés que se llama Everybody Loves Raymond. ¿Alguien lo ha visto acá? Ok, esos que se rieron saben de lo que estoy hablando, porque la mamá todo el tiempo anda solapando a los hijos. Uno como padre es un poquito más duro, ¿no? Pero no, la mamá no, obviamente. Y especialmente cuando nada más tienes a un hijo. Yo tengo un hijo y tengo dos niñas. Entonces yo noto que mi esposa es más dura con sus hijas que con el niño. Él dice, yo tengo hambre, y aunque sean las 10 de la noche, ok, déjame darte de comer. Pero si las niñas dicen, yo tengo hambre a las 10 de la noche, dice, no, pues ahí averíguatelas. No, las mamás que están ahí saben que es la realidad. Esas que tienen hijo e hija. Y se están riendo porque han pecado de eso. Ahora el hombre está acá enseguida viendo que me viste que te lo dije. Oh, algún día tenía que salir. No, es que yo pongo a limpiar a mi hijo la yarda allá atrás en el sol y me dice mi esposa, lo traes de esclavo. Digo, tiene media hora ya. Aparte tiene agua, Gatorade y todo acá, no puede ser. Pero escuche lo que dice el versículo 20. Entonces dice, se le acercó, ¿quién? La madre de los hijos de Zebedeo, que es Juan y Santiago, con sus hijos, dice, postrándose ante él y pidiéndole algo, le dice. Y le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, escuche, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno ¿a dónde? A la izquierda y el otro a la derecha. Imagínense qué clase de petición es esa. Eso es para que entiendan, para que entendamos la mentalidad que tenía todavía aún este grupo, estas personas. Porque el pastor, no sé quién va a predicar la semana que entra, pero un preámbulo para lo que se viene la semana que entra es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Entonces, estos dijeron, vamos a aprovechar ya que Jesús va a ir a tomar Jerusalén, porque acuérdense que ellos hasta el día de hoy estaban pensando que Él iba a venir a derrocar al imperio romano. Entonces ellos dijeron, voy a aprovechar la oportunidad para decirle, cuando estés sentado en el trono, yo quiero que Juan esté a tu izquierda y Jacobo a tu derecha. Imagínense la petición de la mamá. Jesús le dice, mujer, tú no sabes lo que estás preguntando. Tú no sabes lo que se viene. Dice, tú no puedes tomar ellos no van a poder tomar la copa que yo voy a tomar. ¿Y cuál copa era esa? El sufrimiento que Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Acuérdese la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní a su padre, que le dijo, ¿qué le dijo? Si es posible, por favor, que esta copa no pase de mí, esta copa. Jesús le está diciendo a la mamá de estos dos chicos, mira, igual y de todos modos vas a tomar esa copa. Estos chicos van a morir y van a sufrir por mi nombre. Ahora, obviamente, imagínese, él no le puede decir así porque le va a destrozar el corazón, pero él entre líneas le está diciendo, es que tú no sabes. Después se dieron cuenta, porque de hecho Santiago fue el primero en morir de los discípulos. Juan no murió una muerte trágica, pero sí murió esclavizado en la isla de Patmos, ya de viejo, que por cierto estaba difícil. Al final Jesús le dice, versículo 26, ya para terminar, dice, mas entre vosotros no será así, dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será que servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, y ahí está la clave, y ahí está la enseñanza. ¿Queremos algún día ser grandes en el reino del Señor? ¿Cuál es la clave? El servir. ¿Algún día queremos estar a la diestra o estar con Jesús y el Padre Celestial allá? La clave es servir. La clave es servir. Pero con un corazón humilde y sincero. Porque la palabra del Señor al final dice, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, ahora sobre mucho te pondré. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Gracias por sintonizarnos. Nuestra misión es alcanzar y equipar a las personas con el Evangelio de Jesús. Te invitamos a que regreses la próxima semana para seguir explorando y aprendiendo juntos la palabra de Dios. Si deseas visitarnos, nos encontramos en el 5757 al norte de la Avenida Central, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. ¡Te esperamos!